El día de hoy vamos a ver la visa de visitante, principalmente para aquellas personas que vienen al Mundial a Canadá. Este evento es uno de los más grandes en la historia y si ustedes quieren venir, no hacer un error, este video es para usted. Mi nombre es Felipe Fernández, yo trabajo con la consultora Linda Salas. Después de haber revisado miles de aplicaciones con ella en los últimos 8 años, y después de haber experimentado los cambios de parte de inmigración los últimos años, esto es lo que vemos que es lo más importante para que tú puedas hacer una aplicación de nivel migratorio alto. Vamos a empezar con algo que es bastante importante para todas las aplicaciones y es la estabilidad. La estabilidad la forma muchos factores, principalmente tu trabajo. ¿Qué significa tener un buen trabajo y tener estabilidad en un trabajo? Tener un trabajo que hayas estado en él en los últimos 6 meses o más. Tener una buena posición. Muy probablemente inmigración quiere ver supervisores, managers, técnicos, asesores, personas especializadas que tengan un muy buen salario. ¿Por qué hay que tener un muy buen salario? ¿Por qué hay que tener un buen trabajo? Porque ellos necesitan entender que uno, tienes un buen salario para pagarte este viaje y dos, tienes la necesidad de regresar a tu país de origen, ¿verdad? Muchas personas en Latinoamérica es una vida que quizás no es la mejor, no tenemos el mejor salario, pero aquellas personas que pueden demostrar que sí lo tienen una estabilidad en su país. Recordemos que la situación en nuestros países, económica, política, social, a veces no es la mejor, a pesar de que en muchos de los países de Latinoamérica están muy avanzados. Muchos de los países sufren con estos factores. Esto está en nuestra contra. Entonces, nuestro trabajo es convencer al oficial que tenemos razones para regresar a nuestro país, que a pesar de la situación de nuestro país, tenemos un buen trabajo, nos espera un buen salario, tenemos un buen trabajo y nos están dando vacaciones. Entonces, eso quiere decir incluir una carta laboral que incluya todos estos datos: mi posición, desde cuándo trabajo, cuál es el ingreso anual o por hora, cuáles son mis responsabilidades, que tengo permiso para viajar o que puedo trabajar remotamente en esos días. Esta carta laboral y tu estabilidad profesional es uno de los factores más importantes de cualquier perfil. Esto no es algo que se construye en 1 a 2 días. Estoy hablando de construcción de años, ¿verdad? Nosotros nos graduamos de bachillerato, vamos a estudiar, después conseguimos un buen trabajo. Entonces es algo que se construye a través del tiempo. Y eso es lo que genera estabilidad y eso es lo que busca inmigración, ¿verdad? Que tú tengas esa estabilidad profesional y convenzas al oficial de que a pesar de la situación de tu país, tú tienes razones fuertes por las cuales regresar. Esta parte me conecta a la parte financiera, ¿verdad? Estuvimos hablando del ingreso que tú tienes en tu trabajo. Ahora, este ingreso se tiene que traducir a documentación, una carta laboral, ya dijimos, pero también tienes que incluir detalles muy específicos, documentos muy específicos, como por ejemplo pagos de nómina, boletas de pago en muchos países, declaración de impuestos, depósitos bancarios, cualquier otro comprobante de tu trabajo. Si tú saliste en el periódico, si sales en las redes sociales de tu empresa, si ganaste el premio de mejor empleado, si te llevaron a una feria y tú tienes un gafete que dice tu nombre y el nombre de tu empresa, toda esa es prueba real de que en realidad tú trabajas ahí. Eso nos conecta de nuevo a la parte financiera: buen trabajo, buen salario, buen depósito bancario. En este caso, también tenemos que preocuparnos de demostrar que tenemos el dinero suficiente. Recordemos que la vida en Canadá, en general, renta, comida y transporte, necesita poder pagarse y necesita poder demostrarse. Normalmente inmigración está buscando que tú tengas un mínimo ahorrado de $10,000 canadienses. Ahora, esa no es una regla general que aplica para todos, porque se puede demostrar de muchas maneras. Puedes tener un trabajo remoto y si tienes un buen salario mensual y puedes dividir esos 10,000 entre varios meses o entre los días que te vas a quedar, genial. Usualmente Canadá busca
que tú tengas un salario más de $2,000 para arriba, porque ese es un salario mínimo que te puedes establecer muy bien en tu país. Si tú tienes un salario de $3,000 a $3,500 al mes, genial. Ya con eso estamos del otro lado. ¿Qué podemos incluir o cómo podemos probar ese dinero? De nuevo, con estados de cuenta. Entonces estamos hablando de estados de cuenta de débito, ahorro, crédito. Tienen que ser documentos oficiales, no pueden ser tomas de pantalla, tienen que haber un historial. No puede ser un balance con una última carta, tiene que haber un historial que confirme de dónde viene todo este ingreso, y lo que quiere confirmar inmigración es que de este dinero sea realmente tuyo, ¿verdad? Que nadie te está haciendo el favor, que nadie te lo está prestando, sino que se ve ese ingreso mensual, y así de esa manera podemos demostrar tu estabilidad también financiera. ¿Qué otro factor nos genera estabilidad? Nuestra familia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pareja, tenemos hijos y no vamos a viajar con ellos, pues incluimos su acta de nacimiento, su acta de matrimonio. En este caso, ese es un lazo muy importante por la cual yo voy a regresar a mi país de origen. Ahora, estoy hablando de la situación financiera y laboral de una persona. Si ya son dos personas, una pareja, si ya son tres, cuatro personas con sus hijos, el dinero que tenemos que demostrar incrementa, el ingreso que tenemos que demostrar incrementa también, y por ende la estabilidad en total. Esta es una de las aplicaciones más importantes y más delicadas, porque si es una familia completa que quiere aplicar para venir a Canadá, tiene que tener una estabilidad muy fuerte. Estamos hablando de un cargo muy alto, un salario muy alto, o por ejemplo, si ustedes son dueños de sus propias empresas, tener esos documentos que lo comprueben. El número para declaración de impuestos, la declaración de impuestos de su negocio, escrituras de su negocio, documento formal que declara las acciones de cada participante, ingresos como tal en la cuenta bancaria personal, no solamente de la empresa, pero personal. Un detalle es el ingreso que tiene tu empresa, que utiliza para cubrir gastos, y otro es el ingreso que tú tienes como dueño de tu empresa. Entonces son documentos muy diferentes que es importante que lo podamos incluir. Y ahí viene evidencia. Claro, si tú tienes un negocio pequeño, nosotros hemos atendido chicas que tienen salones, y tú tienes redes sociales y tu negocio está en casa, y sí tienes tu número de declaración de impuestos, tienes tus estados de cuenta, inmigración te cree, pero tú tienes que mandar la evidencia suficiente. Nunca te limites con la evidencia que mandes a inmigración. Entre más evidencia tú mandes a inmigración, es mucho mejor, porque el oficial no tiene que estar pensando, hay lagunas mentales que quizás no has cubierto, eso hace que el oficial la deje para después, alargue la respuesta. En cambio, si tú tienes un muy buen perfil y tienes un propósito de visita muy fuerte, ya vamos a ver el propósito de visita, eso acorta el tiempo también de tu respuesta. Siempre es bueno que tú hagas tu aplicación de la primera vez la mejor forma posible, porque si tú tienes una negación, cualquier aplicación en un futuro se te va a hacer más difícil, porque los oficiales se preguntan, ¿por qué no me declaró esto desde el inicio? ¿Por qué cambia la cantidad en el estado de cuenta? ¿Por qué es que ahora existe otra posición laboral? Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser todos documentos oficiales, estados de cuenta emitidos por el banco, cartas laborales membretadas, pagos de nómina oficiales, declaración de impuestos oficiales. Tengan en cuenta que estas aplicaciones las checan en oficinas migratorias en su país, oficiales migratorios que están acostumbrados a ver estados de cuenta de ese banco, estados de cuenta de esas empresas grandes, o cartas laborales de esas empresas, o cualquier otro documento oficial emitido por gobierno, y ya están acostumbrados a verlo. Entonces tengan eso muy, muy en cuenta. Pueden mandar documentos en español si esa es su lengua nativa. Y esto es bastante importante porque no tenemos que traducir obligatoriamente estados de cuenta o otra documentación. Todo tiene que estar en español, en inglés o en francés. Nosotros siempre aplicamos de esta manera y siempre tenemos aprobaciones. Estoy hablando de toda la estabilidad financiera, laboral, familiar.
Hay una parte de la visa de visitante que es el propósito de visita. No basta con demostrar que tú compraste el ticket de un partido para ir al mundial. Tienes que declarar dónde te vas a quedar. Si ya tienes el Airbnb comprado, la reserva. Ojalá compres hoteles o Airbnbs o eventos o cualquier otra compra que tú hagas en internet que sea reembolsable y que puedas cambiar la fecha por si acaso inmigración se atrasa. Recuerden que el tiempo de procesamiento que aparece en la página web es un promedio, no es algo muy concreto. Entonces, si tú puedes reservar tu Airbnb y es reembolsable, perfecto, mandas confirmación de tu reserva, mandas confirmación de que ya tienes el ticket comprado, mandas confirmación de qué es lo que vas a hacer exactamente cada día. No estoy hablando de cartas muy extensas de 8 o 10 páginas. En 2 páginas tú puedes hacer una carta muy específica en donde digas exactamente lo que vas a ir a hacer. Recordemos que todos estos factores han sido confirmados por la consultora Linda Salas y uno de los detalles más importantes es qué es lo que tú vas a hacer día a día, qué eventos vas a asistir, a dónde vas a ir, si vas a hacer algún tipo de turismo, de las ciudades que vas a ir. Algo también muy importante es tu historial migratorio. ¿Tienes negaciones de visas? ¿Has viajado a otros países? ¿Tienes estampas de viaje reciente? Si es la primera vez que vas a viajar en tu vida y vas a ir a Canadá, es de checar muy bien tu perfil, a menos que tú seas una persona de 18 años o menos, pero si tienes más de 25 años y nunca has viajado a otro país y quieres ir al mundial, tienes que tener un excelente perfil. Inmigración va a buscar ese historial, que tengas visas, que hayas viajado a otros países, Estados Unidos, Europa. Esto lo puedes probar a través de las estampas de viaje, tus tickets de vuelo. Hoy en día te piden un historial de vuelo de los últimos 5 años. Entonces prepárate para que te pregunten esa clase de cosas. Si tú tienes fotografías, si eres un fan del fútbol y has ido a los otros mundiales, agrégalas. Agrega los tickets, agrega todas tus compras de cuando fuiste a esos países, todas las fotografías, cualquier evidencia de algún evento que tú fuiste o algo que compraste en ese lugar en específico. Entre más pruebas tú envíes, mucho mejor. Recuerda, nunca te limites con esta clase de evidencias. Ahora, si tienes negaciones anteriores con Canadá, es muy posible que exista otra nueva negación. Si tú tienes una negación, esos son uno de los pocos casos que sí hay que dar muchísimo más de detalle de lo que sucedió en el pasado. Incluir declaración juradas, incluir más de la documentación, historial más allá de los 3 meses. Entonces, ten en cuenta todos estos tips. Si tú quieres venir hacia nosotros, búscanos, busca una cita con nuestro especialista. Nosotros te podemos cobrar esta cita, pero también se descuenta del acuerdo del proceso que podemos hacer por ti. Si tú estás muy ocupado, en realidad no tienes tiempo para escribir estas cartas, para hacer esta aplicación, nosotros te ayudamos en todo lo que te acabo de mencionar y entre antes tú hagas esta aplicación, mucho mejor. No esperes al último momento. Recuerda, todo esto te lo decimos con los mejores deseos. Felipe Fernández de Linda Salas, con mucho cariño.